Hola, en esta cuarta lección vamos a comenzar a hablar de un tema sumamente importante dentro de las matemáticas y de sus aplicaciones. Hablaremos acerca de los números complejos, que como veremos es una especie de extensión de los números reales con los cuales ustedes ya deben de estar familiarizados. Históricamente se puede decir que los números complejos nacieron al tratar de resolver algunas ecuaciones algebraicas, las cuales vamos a estar estudiando con más detalle un poquito más adelante. Piensen ustedes en una ecuación cuadrática, como la que tenemos aquí a la vista, 2x cuadrada más 5x más 7, donde los coeficientes 2, 5 y 7 son, en este caso, números enteros positivos, y seguramente ustedes conocen, recuerdan, la fórmula para resolver una ecuación de esta clase, una ecuación cuadrática. Aquí entonces los valores de x que satisfacen esta ecuación están dados por esta fórmula. X es igual a menos el coeficiente del término lineal más o menos la raíz cuadrada de este coeficiente al cuadrado, 5 al cuadrado nos da 25, menos 4 veces el primer coeficiente del término cuadrático y el coeficiente del término independiente que no contiene a la x. Al multiplicar 4 por 2 es 8, por 7 es 56, y aquí nos encontramos con que aparece una diferencia que arroja un valor negativo, y como ustedes ya deben de saber, no existen números reales cuyo cuadrado sea un número negativo. Cualquier número real, positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado nos da algo positivo. Ya sabemos que menos por menos es más por más es más. Así es de que no hay ningún número real que pudiera ser la raíz cuadrada de menos 31. Este problema ya era básicamente conocido desde hace miles de años, de hecho. Desde hace unos 5000 años se sabían resolver ecuaciones cuadráticas como esta, aunque en el pasado no se contaba con la notación, que es bastante cómoda y eficiente, que utilizamos hoy en día. En el pasado, una ecuación como esta tenía que establecerse de forma descriptiva, no a través de este lenguaje simbólico, pero ya pues el problema de tener números como este, la raíz cuadrada de menos 31, es un problema que se había detectado desde el pasado, pero simplemente no se le había puesto mucha atención. La idea se puede entender fácilmente. Si uno quiere resolver esta ecuación por alguna razón física o geométrica, entonces las cantidades que resultan en este caso pues no serían algo interpretable física o geométricamente, y por lo tanto pues no tiene caso considerar una cosa así. Por lo menos esa era la idea que existía en el pasado, de tal forma que estos números extraños simplemente pues no eran estudiados, considerados con seriedad. Sin embargo, allá por el año 1500 la gente descubrió que para llegar a las soluciones reales de ecuaciones cúbicas o de cuarto grado se tienen que utilizar esta clase de números. Así es de que a partir de ese momento pues resultaba claro que estos números extraños tenían que ser incluidos dentro del lenguaje de las matemáticas si queríamos hacer cosas que finalmente sí tienen un significado físico o geométrico. Y bueno, como se descubrió algún tiempo después, no solamente esto ayuda en los problemas físicos o geométricos, sino que dentro de las mismas matemáticas el incluir a estos llamados números complejos es algo sumamente útil, sumamente fructífero, algo que nos da una gran cantidad de ideas interesantes. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un símbolo, esta i, que se conoce como la unidad imaginaria, la cual simplemente se va a definir por la condición de que su cuadrado sea menos 1. Es decir, para tratar con las raíces cuadradas de números negativos, basta con introducir este símbolo y ya con eso vamos a poder expresar cualquier cantidad de esta clase en términos de esta unidad imaginaria. Noten ustedes que si esta i tiene esta propiedad de que al cuadrado nos da menos 1, también menos i al cuadrado tiene esa misma propiedad. Es decir, el menos 1 va a tener dos raíces cuadradas que son i y menos i, y simplemente esta i se define por esta condición. Entonces los números complejos los vamos a definir simplemente como expresiones que tengan la forma a más ib, donde a y b son números reales. Aquí hay varias cosas que se pueden señalar. En particular,
aquí el orden en que se escriben estos términos y estos factores es totalmente convencional. Es decir, podemos escribir IB o BI, representa exactamente lo mismo, o también podemos escribir IB más A en lugar de A más IB, pero simplemente dependiendo de las conveniencias, el gusto personal, uno escribe los números complejos, por ejemplo, de esta manera. Lo que se emplea frecuentemente es una notación para abreviar algo como esto, y la letra Z minúscula se emplea frecuentemente para representar números complejos, aunque no es la única que se utiliza para estos fines, y en algunos casos es necesario agregar subíndices cuando estamos hablando de varios números complejos, como ya veremos enseguida. Si Z es A más IB, entonces decimos que A, el término que no contiene la unidad imaginaria, es la parte real de Z, y escribimos A igual a re Z. Este re es una partícula, es un par de letras que van juntas, que van a servir precisamente para denotar la parte real del número complejo Z. B, en cambio, sin la I, es lo que se llama la parte imaginaria, es decir, la B es aquel factor real que multiplica a la I. Aunque la B se llame parte imaginaria, la B es un número real y se representa de esta manera, IMZ, la parte imaginaria de Z. Aquí es algo parecido a lo que hacemos cuando hablamos de la función seno, coseno, etc. Aquí no estamos multiplicando I por M por Z, sino que este IM es algo que representa el hecho de que vamos a fijarnos en la parte imaginaria de este número complejo. Otro concepto que resulta muy útil es el complejo conjugado de un número complejo. Vamos a decir que A menos IB es el complejo conjugado de A más IB. La conjugación compleja simplemente se obtiene cambiando el signo de la parte imaginaria. La conjugación compleja se representa en la literatura, en los libros, por ejemplo, ya sea mediante un asterisco colocado en la parte superior o mediante una barra que va a abarcar a todo el número complejo cuyo conjugado queremos calcular. Entonces, por ejemplo, el conjugado de A más IB se puede escribir así y significa, como decía, cambiar el signo de la parte imaginaria, o también se puede denotar de esta manera. Lo que podemos ver de esta definición es que calcular el conjugado del conjugado nos regresa al número complejo inicial, es decir, si tengo A más IB y calculamos el conjugado, cambia el signo de la I. Si volvemos a calcular el conjugado, vuelve a cambiar el signo de la I y estamos regresando al número complejo original. Esta propiedad se puede entonces representar de esta manera, utilizando la barra, o de esta otra forma, utilizando el asterisco. Aquí el paréntesis no es indispensable, pero ayuda a evitar confusiones. Entre los números complejos vamos a poder realizar básicamente las mismas operaciones que conocemos con los números reales. Para comenzar, podemos hablar acerca de la suma de números complejos. Si tenemos un número complejo A más IB y otro número complejo, no necesariamente diferente del primero, C más ID, entonces por definición la suma de esos dos números complejos se puede obtener simplemente eliminando los paréntesis y agrupando como si se tratara de cantidades reales. Es decir, podemos reunir A con C y por otro lado reunir las partes imaginarias IB y D factorizando la I. Vean que esto es justamente lo que esperaríamos utilizando las reglas elementales que son válidas para los números complejos, con la única pequeña diferencia de que esta I no es un número real, como ya se insistió previamente. Uno puede ver entonces que, por ejemplo, la suma es conmutativa. Sumar este número complejo, A más IB, con C más ID, da lo mismo que hacer la suma en el orden contrario, porque justamente con los números reales tener A más C o C más A nos da el mismo resultado, y algo similar ocurre aquí. Es decir, las propiedades de las operaciones entre los números complejos van a venir de las propiedades que ya conocemos de las operaciones con los números reales. Podemos notar que el número complejo 0 más 0i o 0 más i0 actúa como elemento neutro bajo la suma. Vean ustedes que al agrupar A más 0, eso nos da A, y al reunir IB con I0, eso nos da IB. Entonces, el número complejo que aquí tenemos es un número complejo, después de todo, es algo de la forma
a más ib, donde este y este son números reales, así es de que es un número complejo legítimo. Tiene pues la propiedad de ser el elemento neutro bajo la suma. Una vez que conocemos la definición de este elemento neutro, podemos investigar acerca de la existencia de los inversos aditivos. En este caso se puede ver, de acuerdo con estos resultados, que el inverso aditivo de a más ib es el número complejo también menos a menos ib. Simplemente invertimos el signo de la parte real y la parte imaginaria y eso nos da el inverso aditivo, el cual se caracterizaría por el hecho de que cuando sumamos estos dos números complejos, de acuerdo con la regla dada aquí arriba, lo que vamos a obtener claramente es el elemento neutro bajo la suma. Entonces, si tenemos ahora no una suma de números complejos, sino una resta, esto, al igual que hacemos con los números reales, se puede definir simplemente diciendo que la resta de esos dos números complejos es lo mismo que sumar el inverso aditivo del segundo al primero de estos términos. Entonces, esta resta sería esto por definición. Y si ahora recurrimos a la definición dada arriba, se puede ver nuevamente que todo esto se reduce a realizar operaciones entre números reales y de nuevo las propiedades que vamos a obtener son heredadas de lo que conocemos con los números reales. Otra operación muy importante se refiere a la multiplicación y aquí de nuevo lo que hacemos es esencialmente seguir aplicando las reglas básicas que conocemos del álgebra elemental, es decir, aquí podemos quitar paréntesis, se puede decir, simplemente distribuyendo, y entonces por ejemplo vamos a tener a por c, que es este término, al multiplicar ib por id, dado que la i cuadrada es menos 1, eso nos daría entonces menos b por d, que es este término. Vean que al multiplicar algo que va acompañando a la unidad imaginaria por otro factor similar, lo que obtenemos es algo real. En cambio, al multiplicar algo real como esto por algo imaginario puro, como se le llama a una cantidad como esta, lo que vamos a obtener es nuevamente algo imaginario. El producto de a por id es i por ad y similarmente de este producto tendríamos i por bc, que podemos agrupar tal como hicimos con la definición de la suma. Entonces, la fórmula que aquí obtenemos es, decía, simplemente aplicar las mismas reglas elementales del álgebra, pero extendiéndolas a este caso en donde ya estamos agregando esta unidad imaginaria. El resultado de multiplicar dos números complejos en general va a ser un número complejo también. Y lo que se puede ver es que en este caso hay también un elemento neutro en este ejemplo bajo el producto. Al multiplicar a más ib por 1 más i0, que simplemente podemos escribir como 1, de acuerdo con las reglas anteriores, pues se puede ver que esto es a más ib, por lo que este sería el número complejo que actúa como elemento neutro, decía, bajo la multiplicación. Al multiplicar este número complejo por cualquier cosa, obtenemos esa cualquier cosa tratándose de números complejos. Finalmente, podemos ver qué ocurre con el cociente de números complejos. Si tenemos c más id entre a más ib, lo que podemos hacer de nuevo, tratando de mantener las reglas que ya conocemos del álgebra, aquí ya sabemos, en el caso de números reales, que si multiplicamos por una fracción igual a 1, las cosas no se alteran, entonces es natural que este cociente lo supongamos igual a la unidad y al multiplicar por la unidad, como ya decíamos, el resultado no se altera, es decir, este producto es justamente este factor, pero al multiplicar este número complejo por su conjugado, noten que este es el conjugado de este y viceversa, el resultado es una cantidad que es real. Al multiplicar aquí, por ejemplo, esta suma por esta diferencia, lo que obtenemos es una diferencia de cuadrados, a cuadrada, que aquí está, y el cuadrado de ib es menos b cuadrada. Esa diferencia de cuadrados entonces nos lleva a una suma. En el numerador, aplicando la misma regla que ya se señaló arriba, esto es lo que encontraríamos. Y entonces lo que podemos ver es que es posible definir el cociente de números complejos siempre y cuando esta suma de cuadrados sea diferente de 0. Esto solamente puede ser 0 cuando a y b simultáneamente son 0, y entonces llegamos a la conclusión de que podemos dividir entre cualquier número complejo que no sea 0. Algo similar a lo que ocurre con los números reales.
Un número real se puede dividir entre cualquier otro siempre y cuando el divisor no sea 0. Aquí tenemos una propiedad bastante similar, como pueden ver. Con estas operaciones que hemos aquí señalado, resulta que el conjunto de los números complejos, que se representa con esta letra C, es un campo, es decir, un conjunto que tiene ciertas reglas algebraicas que aquí ya hemos mencionado parcialmente. Los números reales es otro ejemplo de campo. Los números racionales también forman un campo. Y este tipo de estructuras ya las irán estudiando con más detalle en cursos más avanzados acerca del álgebra. Entonces, estas son las definiciones básicas de las operaciones que vamos a estar utilizando en lo sucesivo. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que geométricamente pueden representar estas operaciones. Tal como se estudió desde el siglo XIX, los números complejos se pueden representar mediante puntos en el plano cartesiano. Si tenemos z igual a x más y, que es un número complejo, lo cual significa, decía, que x y y tienen que ser números reales, cualquier cantidad positiva, negativa, cero, no importa. Bueno, cualquier número complejo así se puede representar por un punto, que sería justamente la pareja ordenada x, y. Aquí, por conveniencia, por tradición, nos fijamos en un punto en el primer cuadrante, pero en realidad, como ya mencionaba, x y y pueden ser positivos, negativos, cero o lo que sea, de tal manera que este punto puede estar en cualquier cuadrante a cualquier distancia del origen, pero aquí simplemente para hacer las cosas de una forma representativa, tomamos un punto en el primer cuadrante. Vean entonces que x y y, tal como se define cuando construimos el plano cartesiano, corresponden en este caso a las distancias que tenemos que avanzar en dirección paralela al eje x o en dirección paralela al eje y para llegar al punto z. Aquí, si estamos pensando en un punto del primer cuadrante, x y y son positivas y representan directamente distancias, pero en el caso de los demás cuadrantes hay que tener cuidado precisamente por el signo asociado con estas coordenadas. Aquí, por construcción, estos dos ejes, este se conoce como el eje real, este como el eje imaginario, precisamente porque las coordenadas que estamos utilizando se corresponden con la parte real y la parte imaginaria de los números complejos que estamos representando. Aquí es simplemente convención el escribir que z es la pareja xy o decir que z es este número complejo. Aquí vamos a estar utilizando en forma conveniente la dualidad, las dos formas que se van a tratar como sinónimos simplemente. O sea, podemos escribir las cosas así cuando convenga o cuando queramos hacerlo de esa manera, o lo podemos escribir de esta forma pensando que dicen exactamente lo mismo. Vean que aquí la i ya no aparece, sino que el hecho de que la y sea la parte imaginaria tiene que ver con que la y aquí aparece como la segunda entrada de esta pareja. Estos ejes, el eje real y el eje imaginario, por construcción en el plano cartesiano, son ejes perpendiculares entre sí, de tal manera que aquí se forma un ángulo recto. Tenemos entonces un triángulo rectángulo para el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La distancia que hay del origen a este punto se le llama el módulo de z, mientras que el ángulo que forma esta línea con el eje x se conoce como el argumento de z y se abrevia de esta manera. Esta r, decía, es la distancia del origen a este punto, y esa distancia, que es el módulo de z, se representa poniendo entre barras a la z. Esta r, lo mismo que θ, son cantidades reales. Z es un punto del plano o un número complejo, y en cambio la r es una cantidad que siempre va a ser mayor o igual que 0, y θ es un ángulo, y aquí, bueno, es muy importante señalar que vamos a estar utilizando para representar a los ángulos no los grados que se emplean en forma elemental, sino los radianes. Una vuelta completa, recuerden, equivale a 2pi radianes, un cuarto de vuelta equivale a pi sobre 2 radianes. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Prácticamente en la mayor parte de las cosas que hacemos en matemáticas utilizando ángulos, tenemos que emplear los radianes, no los grados, así es de que, bueno, es importante acostumbrarse a ese punto. Como decía, esta distancia, esta hipotenusa, se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Sería lo mismo que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada.
Pero esta suma de cuadrados es exactamente lo mismo que la multiplicación de x más y por x menos y, como ustedes pueden comprobar. Es decir, cuando tomamos el producto de una suma por una diferencia, lo que obtenemos es una diferencia de cuadrados, la x cuadrada menos el cuadrado de y, pero la y cuadrada nos da un signo menos adicional, y esa es la razón por la que este producto equivale a esta suma, tal como veíamos hace unos momentos en relación con la división de números complejos. Este x más y es precisamente z, y este x menos y es el conjugado de z. Por lo tanto, el módulo de z, que, insisto, es una cantidad no negativa, real, tiene que ser igual a la raíz cuadrada del producto de z por z conjugado. Aquí, de la misma figura, podemos ver que, de acuerdo con las definiciones elementales de las funciones trigonométricas, el coseno de teta es el cateto adyacente, x, entre la hipotenusa, que es r. El seno de teta es el cateto opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que es r. Y por lo tanto, el número complejo z, que es x más y, se puede expresar en términos de la r y de teta. La x es r coseno de teta, entonces la sustituimos de esa manera. Y la y es r seno de teta, de tal forma que i por y es i por r seno de teta. La r entonces se puede factorizar, quedándonos que z, aparte de que se puede expresar como x más y, y a esto se le suele llamar la forma normal del número complejo z, pero también podemos escribir z de esta otra manera, donde ya no aparecen la x y la y, sino que en su lugar aparecen el argumento teta y el módulo de z, que es esta r, esta distancia. Ya a esta expresión se le conoce como la forma polar para este número complejo. Las dos expresiones tienen utilidad en algunos problemas. Una de ellas puede ser preferible, en otros casos la otra puede ser más conveniente. Aquí simplemente insisto en que estamos tomando un punto en el primer cuadrante para ilustrar estas definiciones, pero en casos en donde estuvimos hablando de otros cuadrantes, ahí ya estas definiciones pues tienen algunas ligeras dificultades, pero esta expresión es absolutamente general. Aquí teta es cualquier ángulo, sin que necesariamente esté entre 0 y pi sobre 2 radianes, sino que esto va a ser válido, lo mismo que estas fórmulas, para el caso general, en donde x y y pueden ser negativos inclusive. Vamos a ver ahora, de acuerdo con las definiciones dadas previamente, a qué corresponde la suma de números complejos. Entonces piensen ustedes en dos números complejos, es decir, dos puntos del plano cartesiano que aquí tenemos, que ahora vamos a llamarle el plano complejo. Es decir, si estamos hablando de la geometría analítica, a este plano le llamamos el plano cartesiano, pero en este caso, si estamos pensando que cada pareja de números reales corresponde a un número complejo, a esto le llamamos el plano complejo. Entonces, pensemos en dos puntos del plano complejo y otra vez, por simplicidad, me fijo en dos puntos que están en el primer cuadrante, pero esto es solamente como ilustración. Las conclusiones que vamos a obtener son de hecho válidas en forma general. Entonces, tenemos aquí el número complejo a, b, es decir, a más b, y tenemos otro número complejo, c, d, o lo que es lo mismo, c más i, d. No necesariamente estos números tienen que ser distintos. Aquí queremos ilustrar el caso general, entonces pensamos en una cosa como esta. Y lo que hacemos es trasladar esta línea a este otro punto, es decir, en lugar de que comience aquí en el origen, trasladamos esta línea manteniendo su longitud y su dirección hasta este punto y obtenemos esta línea color azul, o equivalentemente podemos tomar este segmento de recta y trasladarlo manteniendo su longitud y su orientación hasta este extremo, y lo que esperamos es que se forme aquí una figura cerrada donde los lados sean paralelos 2 a 2, es decir, este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Por la forma como se definen las coordenadas cartesianas, lo que tiene que ocurrir entonces es que esta longitud es la A y esta longitud es precisamente la C, de tal forma que este punto del plano complejo tiene que representar algún número complejo, y ese número va a tener como parte real y parte imaginaria justamente a más c por una parte. Vean ustedes que aquí de la gráfica se puede notar que esta suma de distancias nos da esta
distancia completa, entonces esa sería la coordenada horizontal o la parte real de este número complejo. Y similarmente, fijándonos ahora en las direcciones verticales, b más d, esta distancia más esta altura, nos va a dar la altura a la que se encuentra este punto. Y entonces llegamos a la conclusión de que la suma de números complejos, vean que precisamente esto que está aquí es la suma de estos dos números complejos, eso corresponde a un punto que va a estar colocado en el vértice que se forma en esta figura que aquí tenemos, o equivalentemente podemos simplemente pensar en un triángulo, es decir, tomamos por ejemplo esta línea que corresponde a este número complejo, trasladamos esta otra línea a este punto y la diagonal que aquí se forma, siguiendo lo que se conoce en física elemental como la regla del paralelogramo o del polígono, vamos a obtener entonces la suma de estos números complejos. Las operaciones que aquí tenemos deben quizá ser familiares para ustedes porque cuando hablamos de vectores en el plano es exactamente lo mismo que ocurre aquí y de hecho en ese sentido esto es totalmente equivalente a estar sumando vectores en el plano cartesiano. La resta pues se puede entender una vez que ya hemos visto a qué corresponde la suma, y lo que tendríamos es lo siguiente: si por ejemplo z1 es este número complejo y z2 es este número complejo, entonces la diferencia de esos dos, z2 menos z1, va a corresponder a una línea que va de uno de estos números complejos al otro. Tal como aquí está indicado, si esto es z1 y esto es z2, entonces la línea que va de aquí para acá en ese sentido correspondería, igual que ocurre con vectores, a la diferencia z2 menos z1. Aquí hay que tener cuidado porque mientras que la suma es conmutativa, es decir, sumar z1 más z2 con números complejos es lo mismo que z2 más z1. En el caso de la resta, pues en general eso no va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces aquí justamente esta es la diferencia que corresponde a la línea que va en el sentido hacia arriba, y eso lo podemos comprobar con base en lo que se vio previamente. Vean ustedes que si sumamos z1, que es esta línea, con esta otra, que sería la diferencia z2 menos z1, el menos z1 se cancela con z1 y lo que obtenemos como resultado de esa suma, utilizando la regla del polígono, sería precisamente z2. Esta línea punteada en color azul, si la trasladamos al origen, es decir, si este extremo lo trasladamos al origen, entonces este punto sería precisamente el número complejo que corresponde a esa diferencia. Es decir, de la misma manera que para sumar tenemos que hacer esta traslación, tomamos este número complejo que está representado por esta línea y la trasladamos a este punto, o esta línea la trasladamos a este extremo. Aquí hay que hacer algo similar. Dados dos puntos, z1 y z2 en el plano complejo, entonces la resta gráficamente se obtiene uniendo esos dos puntos, y una vez que lo hemos hecho, la recta que hemos obtenido, este segmento, se traslada al origen y este punto va a tener coordenadas que son precisamente la parte real y parte imaginaria de la diferencia, en este caso z2 menos z1. Esta operación o esta asociación es muy útil porque mediante esta idea uno puede estudiar algunas propiedades del plano complejo mediante el uso de esta asociación. Es algo muy similar a lo que hacemos en la geometría analítica, en donde la geometría del plano euclidiano se puede traducir en ecuaciones algebraicas mediante la asociación de puntos con coordenadas. Aquí también los números complejos, al representarlos por puntos en el plano, eso nos permite estudiar propiedades geométricas mediante las operaciones que ya parcialmente se han indicado para los números complejos. Ya vimos que las operaciones de suma y resta de números complejos son muy similares a las operaciones de suma y resta de vectores en el plano, pero ahora vamos a ver que en el caso del producto hay algo que no tiene un análogo tan simple en el caso de los vectores en el plano. Y para ello vamos a primero recordar o establecer ciertas identidades trigonométricas que van a ser útiles en lo que sigue. Entonces vamos a comenzar por imaginar un círculo de radio 1 que tiene su centro en el origen, y nos vamos a fijar en dos puntos sobre este círculo,
que aquí nuevamente, para hacer las cosas simples, estoy tomando en el primer cuadrante, pero los resultados finales son válidos en general para cualquier par de puntos, no importa en dónde se encuentren, pueden estar en diferentes cuadrantes inclusive. Y de acuerdo con lo que ya vimos previamente, si aquí estos ángulos son alfa y beta, entonces las coordenadas de este punto es coseno de alfa, seno de alfa, y para este otro serían coseno de beta, seno de beta. Dicho de otra manera, si pensamos en que esto es el plano complejo, entonces aquí tenemos dos números complejos que tienen ambos módulo igual a 1 y sus argumentos son en un caso alfa y en el otro caso beta. Y entonces, como sabemos de geometría analítica elemental o simplemente de la aplicación del teorema de Pitágoras, la distancia en línea recta entre estos dos puntos se puede calcular mediante la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado, coseno de beta menos coseno de alfa al cuadrado, más la diferencia de ordenadas al cuadrado, seno de beta menos seno de alfa al cuadrado. Podemos ahora desarrollar estos binomios al cuadrado aplicando lo que ya estuvimos practicando en las lecciones anteriores, y lo que obtenemos entonces es el coseno cuadrado de beta. Recuerden que este coseno cuadrado significa el coseno de beta, todo eso elevado al cuadrado, pero para no utilizar muchos paréntesis conviene escribirlo así. El doble producto del primero por el segundo se puede escribir de esta manera, tomando en cuenta que el orden en que se escriben los factores no importa. Y finalmente tenemos el cuadrado del segundo, que aquí aparece. Con este otro binomio al cuadrado tenemos algo muy similar. Y ahora lo que podemos ver es que este coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta es igual a 1. Y similarmente el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Que se puede ver de aquí precisamente como un resultado del teorema de Pitágoras, pensando en que estas coordenadas son los lados, los catetos de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa igual a 1. Entonces, de este y este tenemos un 1, de la suma de estos dos tenemos otro 1, que ya juntos nos dan este 2, y estos dos términos tienen en factor común al menos 2, que entonces pueden reunirse de esta manera. Ahora lo que hacemos es girar esta figura, es decir, movemos este círculo sobre sí mismo, de tal forma que esta línea quede ahora coincidiendo con el eje horizontal. Si lo hacemos rígidamente, el ángulo que hay entre estos dos radios, que aquí se ve claramente que es beta menos alfa, se tiene que mantener, y lo mismo va a pasar con la distancia que hay de un punto al otro. Esta distancia d es la misma que tendríamos ahora, pero ahora la podemos calcular de una manera distinta, porque estos puntos que ahora tenemos tienen otras coordenadas. Este, por ejemplo, sería 1,0 claramente, mientras que este otro, por analogía con lo que teníamos previamente, sería el coseno de beta menos alfa, porque ese es el ángulo que aquí se forma, y el seno de beta menos alfa. Nuevamente la distancia se puede calcular como la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Desarrollamos este binomio al cuadrado, simplificamos, coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo ángulo suma 1, con este 1 nos da un 2, y esto es lo que se obtiene, es la misma distancia. Entonces esta expresión que está en el radicando tiene que ser igual a la que se encuentra en este otro radicando, y de ahí entonces uno deduce que el coseno de beta menos alfa tiene que ser igual a coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Aquí es importante notar el signo. Vean que del lado izquierdo tenemos un signo menos, mientras que del lado derecho hay un signo más. Esta diferencia pues es algo que conviene tener presente. De aquí, por ejemplo, se puede deducir que el coseno de menos alfa, si hacemos beta igual a 0, vean entonces que este coseno sería lo mismo que el coseno de 0 menos alfa, y de acuerdo con esta fórmula, lo que tendríamos sería coseno coseno más seno seno, entonces sería coseno de 0, coseno de alfa, más seno de 0, seno de alfa, pero el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. Es justamente lo que tenemos aquí. Para este punto, el ángulo que se forma con el eje horizontal vale 0 radianes, y entonces el coseno y el seno son respectivamente 1 y 0. Entonces esto vale 1, esto vale 0, este desaparece. Si es aquí un 1 lo que obtenemos, lo que queda simplemente es el coseno de alfa, y esto nos muestra algo que resulta de mucha utilidad, que el coseno es lo que se llama una función par. Si cambiamos el signo del argumento, si cambiamos un
ángulo por su negativo, el valor del coseno no cambia. Y esto es algo que uno puede ver claramente a partir de la gráfica del coseno, que ustedes seguramente conocen. La gráfica del coseno es una cosa como esta. Simplemente esto se repite y se repite indefinidamente en las dos direcciones. Y aquí precisamente estamos viendo en este diagrama que cuando alfa vale 0, el coseno vale 1, como ya mencionaba, y a partir de allí el coseno comienza a bajar de valor hasta llegar a menos 1 en pi radianes y después sube nuevamente, mientras que para el seno la gráfica es algo muy similar y simplemente está recorrida una distancia igual a pi sobre 2 radianes. Entonces, en el caso del seno resulta que, como se puede más o menos apreciar de este diagrama, que cuando cambiamos el signo del argumento, el signo del ángulo, el valor del seno cambia de signo. Por ejemplo, si nos fijamos en pi sobre 2 radianes, allí el seno vale más 1, y en cambio para menos pi sobre 2 radianes el seno vale menos 1. El hecho de que la gráfica tenga esta forma precisamente corresponde a esta propiedad del seno, que a diferencia del coseno es una función impar por esta propiedad de que el signo menos se puede extraer y estas dos expresiones entonces son iguales. Entonces, a partir de estas propiedades uno puede deducir fácilmente qué es lo que ocurre si en lugar de fijarnos en el coseno de una resta, nos fijamos en el coseno de una suma. Simplemente porque las dos operaciones, como veíamos hace rato, están relacionadas. Tener beta más alfa es lo mismo que tener beta menos alfa, como sabemos de álgebra elemental. Y ya teniendo aquí una diferencia, podemos aplicar esta relación que se estableció previamente. Este coseno de esta diferencia es el coseno del primero por el coseno del segundo, más, aquí acuérdense, si hay un signo menos, aquí aparece un signo más, como aquí hay un signo menos, aquí aparece un signo más, el seno de beta, aquí está, por el seno de menos alfa. Aquí el menos está contenido pues como parte del argumento de la función. Pero el coseno, decíamos, es una función par, así es de que este signo menos no importa, desaparece, lo podemos quitar. Pero en cambio con el seno sí es necesario tomar en cuenta ese signo, y entonces aquí eso nos da un cambio de signo. En resumen, lo que estamos encontrando es que mientras que el coseno de una diferencia involucra aquí una suma, el coseno de una suma aquí hace aparecer una diferencia. Lo que hay que recordar es que en cada caso tenemos coseno y después seno y simplemente el signo va a depender de qué estamos considerando, la resta o la suma. A partir de estas identidades podemos hallar las fórmulas correspondientes para la función seno, y una forma de hacerlo fácilmente es pensar en un triángulo rectángulo. Aquí A, B son los catetos, C es la hipotenusa. La definición elemental de las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre C. Pero lo que es el cateto opuesto para este ángulo es el cateto adyacente para este ángulo, y este ángulo tiene que ser 90 grados menos alfa. Pero aquí, como decía, no debemos de pensar ya en grados, sino en radianes. Entonces el ángulo que hay aquí es pi sobre 2 radianes menos alfa. Recuerden, la suma de los tres ángulos interiores tiene que ser 180 grados. Este ángulo es de 90 grados. Estos dos suman 90 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 2 radianes. De ahí es donde sale esta relación. Y similarmente, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, A entre C. Pero el cateto adyacente para alfa es el cateto opuesto para este ángulo, que nuevamente es pi sobre 2 menos alfa. Entonces tenemos estas identidades que son en este caso muy útiles. Y por ejemplo, si queremos calcular el seno de alfa más beta, que se parecería a lo que aquí hemos determinado, bueno, eso lo podemos hallar utilizando esta relación. El seno de cualquier ángulo es el coseno de pi sobre 2 menos ese ángulo. Entonces este seno es el coseno de pi sobre 2 menos esta suma. Pero esta expresión que está dentro de los corchetes se puede escribir de otra manera. Por ejemplo, así: pi sobre 2 menos alfa, que aquí lo reunimos en un solo término, y este menos beta aquí aparece por separado, y entonces lo que nos queda es escrito así: el coseno de una diferencia. Y como vimos inicialmente, un coseno con una diferencia como esa es coseno de pi sobre 2 menos alfa, coseno de beta,
como aquí hay un signo menos, aparece aquí un signo más, seno, seno. Entonces eso es lo que tenemos. Y este coseno y este seno se pueden pues simplificar utilizando estas relaciones. Por ejemplo, el coseno de pi sobre 2 menos alfa, aquí lo tenemos, ese es el seno de alfa, sustituimos. Y el seno de pi sobre 2 menos alfa, aquí lo tenemos, es el coseno de alfa, hacemos la sustitución. Y entonces llegamos a esta fórmula, que el seno de una suma es seno coseno más coseno seno. Entonces es algo que se puede recordar fácilmente y en todo caso, bueno, aquí está una forma en que uno puede deducir este resultado. Ya con esto podemos ver ahora fácilmente qué significa multiplicar números complejos. Entonces, de nuevo, vamos a pensar en dos puntos del plano complejo, o lo que es lo mismo, dos números complejos, que estamos aquí denotando como Z1 y Z2. Cada uno de ellos puede estar a una cierta distancia del origen. Esta distancia es el módulo de Z1, que se representa así. Esta distancia es una cantidad no negativa, real, que se representa con este símbolo, es el módulo de Z2. Y como ya habíamos visto, cada número complejo se puede representar en forma polar utilizando su módulo. Entonces, por ejemplo, Z1, que es este punto, este número complejo, este número complejo se puede expresar como su módulo, que es una cantidad real no negativa. Y después aparecen el coseno y el seno de su argumento. El coseno nos da la parte real y el seno tiene que ver con la parte imaginaria. Para Z2 tenemos una expresión totalmente similar. Nuevamente, recuerden, esas expresiones serían válidas sin importar cuál de estos dos puntos esté más alejado del origen y también sin importar si θ1 y θ2 se encuentran entre 0 y pi sobre 2 radianes o tienen otros valores que corresponderían a otros cuadrantes del plano. Hacemos el producto de Z1 por Z2 y entonces hay que multiplicar esta expresión por esta y como ya dijimos anteriormente, lo único que hay que hacer es proceder como si estuviéramos hablando de números reales, nada más tomando en cuenta que la i tiene este carácter distinto, pero de ahí en más lo que podemos hacer es conmutar los factores como nos convenga. Y entonces reunimos estas dos cantidades positivas, que son los módulos de Z1 y Z2, y multiplicamos este número complejo con este número complejo, y eso nos da coseno por coseno, aquí está. De este con este, que son las partes imaginarias, obtenemos algo real, porque i cuadrada es menos 1, por usar este menos, seno por seno, aquí está. Y de los productos cruzados, este con este y este con este, tenemos algo imaginario, que sería la i coseno de θ1, seno de θ2, y también tenemos una i por seno de θ1, coseno de θ2, que es lo que aquí está dado, exactamente como habíamos visto antes con respecto a las operaciones entre los números complejos. Pero aquí precisamente toda esta combinación que aparece se puede reconocer como el coseno de la suma. Recuerden, si aquí hay una suma, entonces aquí tiene que aparecer un signo menos efectivamente. Ya vimos que el coseno de una suma es coseno coseno menos seno seno, justamente como aparece aquí. Y como acabamos de ver, y aquí está la relación necesaria, en el caso del seno, el seno de una suma es seno coseno más coseno seno, que es precisamente lo que aparece aquí. Lo que tenemos es el seno de θ1, coseno de θ2, más coseno de θ1, seno de θ2, así es de que todo esto equivale a lo que está aquí expresado. ¿Eso qué quiere decir entonces en forma geométrica? Bueno, que si tenemos estos dos números complejos, el multiplicarlos nos va a dar otro número complejo. Vean que en general aquí vamos a tener una parte imaginaria. Esto puede ser un número complejo que se va a representar entonces por algún punto en el plano complejo. Y este producto va a tener este módulo. Entonces de aquí, entre otras cosas, podemos deducir que el módulo del producto es el producto de los módulos. Entonces un corolario de todo esto es que el módulo de Z1, Z2 es el módulo de Z1 por el módulo de Z2. Es decir, esto que está aquí representa la distancia que hay del origen a este producto. Entonces, este producto va a ser algún punto también del plano complejo que se encuentra a una distancia del origen, que es esto que está aquí. Esa distancia es el módulo del producto, que entonces es el producto de los módulos. Y el ángulo que va a formar la línea que va del origen a este punto es simplemente la suma de estos dos ángulos. Entonces, si aquí tenemos un ángulo cualquiera con otro más,
Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos dos ángulos y eso nos va a dar la dirección en la que se encuentra el producto de los dos números complejos. Entonces el módulo del producto es el producto de los módulos, mientras que el argumento del producto es esencialmente la suma de los argumentos. Entonces eso es lo que se obtiene aquí, lo cual es pues muy útil, entre otras cosas, en las aplicaciones geométricas que podemos hacer de los números complejos, como ya podremos ver más adelante. En particular, si en lugar de fijarnos en dos números complejos que pueden ser diferentes entre sí, nos fijamos en un número complejo como este, al multiplicar z por z, que sería un caso particular, lo que vamos a tener es que estos dos son iguales, entonces sería el módulo de z al cuadrado. Estos dos son iguales, entonces sería 2θ. Y esta fórmula se puede después generalizar para cualquier exponente entero. Precisamente es una buena oportunidad para utilizar el principio de inducción matemática, y lo que uno puede probar fácilmente es que utilizando el resultado básico que aquí hemos dado, para cualquier valor entero de n, vamos a tener que z a la n es el módulo de z a la n por el coseno de nθ más i veces el seno de nθ. Vamos a ver más adelante algunas otras extensiones de este resultado. Ahorita por lo pronto pues vamos a finalizar aquí esta lección. Espero que, como de costumbre, las cosas sean claras y pues muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.